Esto básicamente esta sería la tercera charla que nos habla sobre el comportamiento frente a OmniLife. Básicamente vimos lo que significaba ser cliente, lo que significaba ser distribuidor y ahora vamos a ver lo que significa ser líder en OmniLife. Básicamente, más que lo que significa, la idea es que podamos nosotros darnos cuenta de que las posibilidades de OmniLife no están relacionadas ni con la suerte, ni con las ganas, ni con nada de eso, sino que está relacionado con la capacidad que nosotros tengamos de ver este negocio como lo que es, un negocio que nos permite, digámoslo así, salirnos del sistema, por llamarlo de alguna manera. En las tres charlas que dimos, nos dimos cuenta de lo siguiente. Nos dimos cuenta de que el contrato tiene tres usos. Estos tres usos son separados y complementarios al mismo tiempo. ¿Y por qué es interesante saber esto? Porque en realidad es el mismo contrato, es el que nos puede transformar en consumidores con descuento, nos puede transformar en distribuidores o nos puede transformar en empresarios. O sea, es exactamente lo mismo. El problema es dónde nosotros nos ubicamos. Y ahí es donde está la cuestión. Obviamente que, si ustedes se dan cuenta en las flechitas, vemos en una flechita, vemos que es ida y vuelta, y la otra flechita nada más que es, digámoslo, ida. Ida y vuelta, ¿por qué? Porque necesariamente si nosotros somos distribuidores, vamos a tener que convertirnos en consumidores. De hecho, más del 80% de los que somos distribuidores en un momento determinado fuimos consumidores, incluso antes, ¿no? Es muy común, por ejemplo, gente que entre por control de peso, que en un momento determinado se dé cuenta de que el producto le sirve para controlar su peso y decide registrarse para comprar los productos a más bajo precio. Luego de ello, obviamente, se da cuenta de que podría distribuirlo y conseguir su producto en forma, digámoslo así, gratuita, o sea, que no salga el dinero de otro bolsillo. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando todo lo que tiene que ver con la economía, regularmente los valores o las urgencias económicas están determinadas por cuestiones muy particulares. Por ejemplo, regularmente las urgencias económicas están relacionadas con nuestras necesidades hogareñas o edilicias, ¿no? Qué sé yo, pagar la luz, pagar el agua, comprarle zapatos a nuestros hijos, pagar la escuela, un uniforme, qué sé yo, cambiarle la cubierta al auto, etcétera. Donde regularmente la salud no queda en primer lugar. En el único momento que queda en primer lugar es que cuando estamos, ni siquiera cuando la persona está enferma, sino que cuando la persona está medianamente grave enferma. Y ni aún así, en muchos casos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona descubre que a través de la distribución puede consumir sus productos sin que este dinero salga de el consumo de esos productos no salga del recurso principal de su economía, obviamente se transforma en un proceso dinámico. Ahora bien, necesariamente una persona que se quiera convertir en empresario OmniLife tiene que pasar por directamente o implícitamente como consumidor de los productos y como distribuidor. ¿Por qué? Porque en el caso del consumo, obviamente tiene que existir un ejemplo con respecto al consumo de los mismos y a los resultados de los mismos. Pero por el otro lado también está el hecho concreto que necesita hacer no solamente distribuir los productos porque hay que distribuirlos, sino por hacer docencia. O sea, sería absurdo que una persona que presuma o quiera convertirse en líder no sepa, entre comillas, cómo vender. Que hay algunas personas que ingresan a OmniLife queriendo o teniendo la fantasía de que pueden registrarse en OmniLife y pueden conseguir personas para que esas personas, entre comillas, lo he escuchado, el término no me pertenece, entre comillas, la gente venda para mí. Eso no existe, no existe. ¿Por qué? Porque el empresario naturalmente es un líder.
Y como líder, el principal elemento que tiene es el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a hablar sobre cómo convertirnos en líderes dentro de la empresa. Y nos vamos a dar cuenta de algo, que en definitiva el contrato que firmó el consumidor que compra con descuento, el contrato que firmamos como distribuidores o el contrato que nos puede convertir en empresario es exactamente el mismo. Por lo tanto, si es exactamente el mismo, piensen ustedes lo siguiente, la empresa es la misma, los productos son los mismos, el contrato es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia la hacemos nosotros. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, para que esto se produzca, una de las características que debe existir es qué cosas necesariamente tengo que aprender. Eso es indispensable. Aparte de consumir el producto, aparte, son indispensables de aprender. ¿Qué son? Sobre los productos que no se necesita ser técnico. Es más, Irma Ruiz tiene un dicho muy interesante, que es un dicho que en su momento a mí me pegó mucho, pero en realidad es, es, es realmente razonable lo que ella dice y es absolutamente cierto. Dice, OmniLife te paga por lo que haces, no por lo que sabes. Y muchas veces lo he dicho en son en chiste, en son en serio, que si fuera por, por el conocimiento o por lo que uno debería saber de los productos o de los productos cómo impactan sobre la salud de las personas, y yo tendría que ser diamante. Sin embargo, no lo soy. ¿Por qué? Porque la cuestión del conocimiento va por otro lado. Tenemos que saber de los productos, pero no tenemos que transformarnos en eruditos de los productos. OmniLife no nos exige diplomatura de nutricionista y diplomatura de productos para distribuirlo. Es más, la gente tampoco. Hay una anécdota que siempre cuento que es real. Un día le estaba explicando a una persona que le estaba explicando los beneficios que tenía el Biocross y en un momento determinado le digo, no, porque el Biocross tiene ácido málico, el ácido málico te libera te ayuda a depurar las arterias hepáticas, por lo tanto es muy bueno para depurar el hígado, bla, 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 bla y bla. Y la persona toma la caja y me dice, che, pero esto saca el cansancio. Sí, bueno, entonces dámela. Y en ese momento entendí lo siguiente, yo estaba hablando demasiado, la persona lo que quería era el resultado, no quería una charla sobre la química, la bioquímica de los componentes del OmniLife sobre su organismo. Entonces, saber sobre los productos es indispensable, más que nada para que nosotros tengamos una idea general sobre ellos, entendiendo algo. Nuestros productos no son medicamentos, son alimentos. Por lo tanto, no tenemos que, digámoslo así, venderlos como si fueran medicamentos. Hay gente, por ejemplo, que da dosis, por ejemplo, terapias y cada 8 horas. No, el producto tiene que estar en el organismo. Las veces que uno puede dar una sugerencia del producto, debe ser una sugerencia con respecto a la forma de sacarle el mayor beneficio posible, pero no como si se tratase de un medicamento. O sea, decir, vamos a tomar el One-Mix cada 8 horas, es absurdo. Tomarlo espaciado. Tomate uno a la mañana, uno a la tarde y uno a la noche, estás tomando 3. ¿Qué pasa si me paso de las 8, que va a ser la pregunta lógica que va a hacer la persona? ¿Qué pasa si me paso de las 8 horas o quiero tomar antes? Lo puede hacer, pero le complicamos la vida a las personas. Porque lo más probable que suceda cuando empezamos con ese tipo de cantinela absurda es que la persona, si en un momento determinado se olvida, no lo haga. Y el resultado de los productos se verifica cuando la persona lo consume. Entonces, eso es fundamental entenderlo, no podemos evitar. Y lo otro que tenemos que entender es el plan de compensación. Si no entendemos el plan de compensación, obviamente va a ser muy, muy complicado que podamos armar nuestra red. Principalmente por 2 razones. Primero, porque no vamos a ser capaces de explicarle la estrategia a una persona para que esa persona se convierta en líder. Y segundo, nosotros mismos no vamos a tener la capacidad de entender cómo generar ganancias
por regalías, que es realmente donde nosotros crecemos. Piensen ustedes en algo. Supongan que ustedes no tienen ni idea de cómo llegar a plata Premier, perdón, a bronce elite, que es lo más fácil de todo, que está después de bronce Premier. Para bronce elite nosotros necesitamos 1500 puntos de red, un bronce activo, que es un bronce activo, es una persona que ha hecho más de 300 puntos. Eso es un bronce activo. Y nosotros haber hecho 500 puntos. Eso nos convierte en bronces elite. Ahora bien, nosotros no conocemos el tema y puede suceder que tengamos nuestra red que completó 1498 puntos. Le faltan 2 puntos. Un agua blue. Y capaz que tenemos una persona que quiere hacer un pedido, se le complica, no lo puede hacer y lo está postergando para el mes que viene. Y nosotros no lo ayudamos, la persona no hizo el pedido, no superamos los 1500 puntos y nosotros no cobramos. O nos puede suceder a nosotros mismos. Supongamos que tenemos toda la red armada como para hacer bronce elite. 1500 puntos de red, un bronce activo, y sin embargo nosotros hicimos pedido por 455 puntos. Cobramos como bronce premier, pero no cobramos como bronce elite. Entonces, no solamente, digámoslo así, perjudicamos el liderazgo de aquellas personas que quieran avanzar, sino que también nos perjudicamos nosotros. Entonces, la pregunta concreta es, ¿podemos hacer seguimiento? Sí, en el consumo de productos, pero no tenemos la capacidad de hacer seguimiento a nuestra red como líderes, básicamente porque no entendemos el plan de compensación. El plan de compensación es el GPS de la ruta del éxito. Imagínense ustedes que van desde la ciudad donde ustedes están a Buenos Aires, por ejemplo. Necesitan una ruta. Y esa ruta le va marcando estadios, le va marcando lugares por los cuales uno debe pasar. Si uno no tiene esa ruta, uno no llega a Buenos Aires. Si no tiene el mapa de la ruta, no conoce la ruta, obviamente tiene que tener un mapa, tiene que tener un GPS. Entonces, ¿cuál es el GPS para lograr el éxito nosotros? Y todo lo que ello implica, el plan de compensación. ¿Y cuál es el GPS para aquellas personas que están dentro de nuestra red, que quieren hacer el negocio y quieren tener éxito? El plan de compensación. Pero si a esa persona no se lo explicamos, esa persona no lo aprende y por supuesto puede estarse perdiendo oportunidades de oro. Y ustedes saben que si nuestro equipo pierde oportunidades, nosotros somos los que perdemos oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas dos cosas sí o sí hay que saberlas. Ahora bien, hay un montón de mitos que nosotros traemos de nuestra cotidianeidad que nos impiden desarrollar nuestro liderazgo y nos impiden, por ejemplo, desarrollar nuestra empresa, porque en definitiva es una persona que se convierte en líder en OmniLife, se convierte en un empresario, se convierte en sí mismo. Todas las herramientas de OmniLife en parte de su empresa. Y la pregunta es, ¿por qué sucede esto? La respuesta más salvaje que existe es porque nosotros fuimos criados en el fracaso. Todo lo nuestro está basado en el dolor. Piensen ustedes en lo siguiente, la persona cuando le va mal sufre y cuando le va bien también. Por lo que va a sufrir, por lo que le van a cobrar. A mí me pasó cuando las primeras veces que califiqué en OmniLife, tenía una alegría enorme y a la vez un susto tremendo, porque decía, esta me la van a cobrar. Y la pregunta concreta es, ¿por qué no la tienen que cobrar? ¿Por qué la felicidad nos la tiene que cobrar la vida? Esos son digámoslo así, pensamientos limitantes que hemos arrastrado como humanidad desde los albores de la historia moderna, y por el otro lado es parte de nuestra crianza, parte de nuestros complejos, etc. ¿Eso qué hace? Hace entender que el éxito es para otro y el fracaso es para nosotros. Entonces, la persona tiene éxito, el otro tiene éxito porque viene signado por el éxito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Esos pensamientos limitantes que nos impiden desarrollar
nuestro liderazgo y por supuesto nos impide desarrollar nuestra empresa. Esto es el primero. No soy un buen líder. Y mire, es el punto esencial. Nosotros pensamos que el liderazgo, el éxito, el triunfo, el ganar y todo eso es un talento innato. Y cuando no lo vemos como un talento innato, lo vemos como una cuestión de suerte. Había alguien alguna vez que me decía lo siguiente: la suerte es el Dios de los bobos, el que cree en la suerte no cree en Dios. Y tiene razón. A mí me ha tocado, por ejemplo, personas que en algún momento se han registrado, sobre todo en esa época de los viajes internacionales, septiembre, octubre, y me ha tocado unas cuantas veces gente que ha firmado el contrato, en ese momento era firmar el contrato de filiación, y decían, y ojalá que me vaya bien, ojalá que me vaya bien. O sea, todo librado a, entre comillas, la suerte. O sea, si no me va bien, no es culpa mía. Es culpa de que yo no tengo suerte, es culpa de que yo no tengo éxito, es culpa de que yo no soy un buen líder, en este caso. Entonces, pensar que el liderazgo es un talento que se trae, que se hereda, que viene signado, qué sé yo, por una marca, entre comillas, esotérica, es un absurdo. Y que si no se puede aprender, es un absurdo. Entonces nosotros tenemos que comenzar a darnos cuenta que en la práctica todos somos líderes, pero ese liderazgo hay que desarrollarlo. Hay que desarrollarlo. Hasta la persona más común tiene liderazgo. De última, es capaz de mandar a sus mascotas, pero es un líder. Todos nosotros tenemos liderazgo. El problema es ejercitarlo, es aprender y buscar herramientas para que eso se desarrolle. Nadie nació sabiendo, dice el dicho, y menos este tipo de cuestiones que tienen que ver con el liderazgo. Entonces nosotros tenemos que empezar a entender, sacarnos de la cabeza que nosotros no nacimos para líderes, porque en la práctica todos somos líderes. Esta es otra cosa. Nadie quiere parecer malo. Mire, hay un escritor, eh, era teólogo de Pío XII, Giovanni Papini, y tenía un dicho que decía, si el diablo creyese que está mal, estaría cambiando. Y hay un hecho que es realmente importante de entender y es el siguiente. Nosotros muchas veces evaluamos el bien y el mal de una perspectiva absolutamente subjetiva. Entonces pensamos, por ejemplo, que el retar es malo, ¿no? El decir la verdad es malo. Vean ustedes algo, hay gente, por ejemplo, que dice, no tienes mala onda. No, no hay mala onda, te estoy diciendo la verdad. O sea, nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de que no porque nosotros guiemos situaciones, somos autoritarios, ¿no? Y que vamos a parecer malos porque parecemos autoritarios. No, tenemos que establecer una guiatura. Desde la más tierna historia del hombre siempre hubieron guías y aprendices. El asunto es que el aprendiz tiene que saber guiar, dejarse guiar, y el guía tiene que saber guiar. Pero imagínense ustedes, OmniLife es un mundo absolutamente nuevo, incluso para la gente que cree que sabe, entre comillas, vender. ¿Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que la gente que viene de otras empresas de venta directa, en realidad se chocan con una realidad totalmente diferente con OmniLife? Y que en realidad dicen, no, no, yo vendí esto, vendí lo otro, vendí aquello, estuve, incluso líderes de otras empresas, y en OmniLife no les va bien. ¿Y por qué no les va bien? Porque están traspolando sistemas, y este sistema es diferente. Este sistema es diferente, está basado en ayudar a otros. No está basado en generar una competencia descarnada. La única competencia real que nosotros tenemos y con lo que debemos ser altamente competitivos es con nuestros temores.
Nuestros temores se ocultan de dos maneras, básicamente. O huyen o agreden. Entonces, cuando ven usted una persona, digámoslo así, que le sale muy natural agredir a los demás, regularmente es un miedoso. Y es la forma de ocultar sus estados emocionales, sus debilidades a través de esa estructura y dentro de esa coraza. Pero debajo de eso es una persona débil y temerosa. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando ejercemos liderazgo, que es diferente a ejercer autoritarismo, las personas van a ver la guiatura, se van a dar cuenta. Puede suceder que al comienzo cometamos errores. Cuando uno está aprendiendo a caminar, las primeras 2 o 3 pasos regularmente el chico se cae, pero no porque se cayó no se vuelve a levantar. Y se cae de nuevo y se vuelve a levantar. Y ahora ya no son 2 pasos, son 4, son 5, es 1 metro, son 5 metros, es una cuadra completa y así sucesivamente. Pero es si cometes el error, enmendarlo y seguir adelante. Pero, ¿qué es lo que es más fácil antes de ejercer eso? Decir, no sirvo para esto. Entonces tenemos que evitar ese error, porque realmente en cualquier situación siempre tiene que haber alguien que conduzca. Véanlo en todo, desde el transporte público, un auto, una moto, siempre hay un conductor. Entonces, si la persona no se pone al frente y están todos atrás y ninguno toma el volante, el vehículo no se mueve. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Tomar el volante y comenzar a marchar. Y eso es fundamental. Y dice esto, si mi equipo no trabaja, es su responsabilidad. Ah, yo le dije. Ah, yo le enseñé. Mire, en una época a mí me pasaba lo siguiente. Yo generaba primeras líneas y esas primeras líneas yo les bajaba la información que me bajaba Unila, se la bajaba a mis primeras líneas. Y estaba convencido de que esa bajada de mis primeras líneas iba a llegar a la segunda línea. Muchas veces no era así. Hay un hecho que es concretísimo. Hay una distribuidora, no sé si ahora estará en pantalla o estará con nosotros, que es Sonia. Sonia, o con Sonia, nos conocimos mucho después de que ella había entrado en OmniLife y ella no tenía ni idea de cómo viajar. No tenía ni idea de que podía haber un plan de compensaciones económico. Tercera línea mía. Resulta que cuando nos conocimos y le expliqué el plan y le expliqué las potencialidades para los viajes internacionales, ¿sabe qué sucedió? Empezó a viajar. Pero si no hubiese pasado ese vínculo conmigo, hubiera pasado 2 cosas. Si ella tenía mucha inquietud, que realmente la tenía, lo más probable es que se le hubiera caído el contrato, se hubiera registrado con otro distribuidor que hubiese sido capaz de explicarle lo que yo le expliqué. Eso por un lado. Y por el otro lado, habría seguido pensando que la única opción del registro de OmniLife era comprar los productos más baratos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos que comenzar a darnos cuenta de que no porque lo digamos una vez la persona entiende, no porque lo digamos 2 veces la persona entiende. Hay personas, por ejemplo, que hay que decirle las cosas, por ejemplo, a mí me pasa que claro, distribuidores de años, me preguntan cuestiones de reacciones de los productos que no tienen nada que ver con los productos. Años. 3, 4, 5 años. Jorge, ¿puede ser que el Power levante la presión? Porque una persona me dijo que un cliente nuevo había tomado el Power y le había levantado la presión. Piensen ustedes en algo. El Power tiene 10 miligramos de sodio. Tiene el sodio de 2 masitas sin sal. 2 masitas sin sal. ¿Cómo le va a levantar la presión? Y uno le dice, no.
no te puede levantar la presión por esto, por esto, por esto y por esto. Al tiempo, che, Jorge, me apareció otra persona que te dice que le levantó la presión y todo. No, no le puede levantar la presión porque no tiene ningún componente que levante la presión. ¿Y hasta cuándo hay que repetirlo? Y hay que repetirlo hasta que la persona entienda que no puede suceder eso. Básicamente porque no sucede en él y no sucede en el, digámoslo así, tiene un entorno de 50 personas que toman Power y a uno le subió la presión y piensa que el Power puede subir la presión. No, pero hay que explicarlo. La técnica se llama contumacia. Repetir, 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 repetir. Ven ustedes, por ejemplo, la junta de oportunidades. En la práctica, la estructura son todas las mismas, son todas las mismas. Explicar el privilegio de los productos, explicar el plan de compensaciones, explicar los viajes, explicar los premios y chao. ¿Por qué? ¿Por qué todas las juntas de oportunidades son iguales? Primero porque son para personas que no conocen OmniLife, es lo primero. Y lo segundo, para que los asistentes, los distribuidores asistentes, los empresarios asistentes, aprendan a dar una junta de oportunidades y entiendan lo fácil que es. La junta de oportunidades no es complicada, es facilísima. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces también sucede que personas dicen, no, no, porque yo lo registré, le dije que fuera al creciendo, y si no fue él, no es culpa mía. Y yo tengo distribuidores que tienen años, que nunca abrieron la plataforma de Creciendo Virtual. Nunca. Ahora bien, si esas personas me hacen preguntas que aparecen en el Creciendo Virtual, regularmente mi respuesta, mira, en el Creciendo Virtual está y esta charla, pero por ahora te doy esta respuesta. Y siempre estoy dándole a que la persona vea el Creciendo Virtual. ¿Por qué es importante el Creciendo Virtual? Porque el Creciendo Virtual no es que te va a transformar en un erudito, pero sí te va a dar la plataforma inicial para que tu formación posterior sea mucho más eficiente. Entonces, delegar totalmente el éxito o el fracaso en el equipo es totalmente absurdo. ¿Por qué? Porque el equipo necesita un líder, pero por el otro lado, nosotros necesitamos formar ese líder y ese líder se genera a través de un liderazgo auténtico. Que ahí es donde está la diferencia entre el autoritarismo y el liderazgo. El autoritario, ¿qué quiere? Seguidores y obedientes. ¿Qué quiere el líder? Otro líder. Quiere formar líderes. El líder es un formador de líderes. No tengo suficiente conocimiento para liderar. Esto pasa mucho cuando uno se enreda con el conocimiento de los productos. Miren, yo llegué hasta el absurdo, gracias a Dios la vida no me lo permitió, ¿no? Yo cuando entré a Unilay pensé que tenía que saber de nutrición, tenía que ser nutricionista. Y digo gracias a Dios porque no tenía la posibilidad, porque tenía que trabajar, tenía que generar dinero, teníamos hijos para criar, etcétera. Pero si no, capaz que hago la locura esa. Eso es tan absurdo como pensar que para poner una dietética necesitas ser nutricionista. Es tan absurdo como pensar que para poner una ferretería necesitas ser ingeniero mecánico. No, lo que necesitas saber es lo que ya te ha enseñado OmniLife, por un lado. Si querés profundizar porque te gusta, esa es otra historia. Y por el otro lado, lo que tenés que aprender son más que nada sobre tus debilidades y de por qué uno no quiere hacer determinadas cosas. Pero todos nosotros tenemos un conocimiento básico. Nadie llegó a OmniLife sin saber absolutamente nada. Eso por un lado. Y por el otro lado, la información está. Hoy en día, y el otro día escuchaba a alguien que decía una gran realidad, y es esta. Decía, en esta época de Internet, la ignorancia es una opción. O sea, la gente opta a ser ignorante. Hoy ya no existe la ignorancia producida por la falta de conocimiento.
Eso era antiguamente, eso era antaño. El dueño de los libros, el dueño de la biblioteca, el dueño del conocimiento era el que tenía el conocimiento. Y el conocimiento se transformaba en verticalista. O sea, venía del sabio al ignorante. Y el sabio era el que administraba el nivel de conocimiento que debía conocer el ignorante. Esa era hasta que aparece Internet, donde se democratiza todo y es totalmente horizontal. ¿Quién de nosotros no usa YouTube, por ejemplo, si un día quiere hacer una comida y quiere saber cómo se hace? O quiere saber cómo se puede reparar alguna cuestión de la casa. Plomería, qué sé yo, un electrodoméstico. O de última llenar un formulario. O de última hacer una limpieza de archivos al celular. Todo el mundo ve YouTube. Entonces la pregunta concreta, si una persona cree que no tiene suficientes conocimientos, pues búsquelos. Nadie se lo impide. No sé sobre tal cosa. Búsquela. Está. YouTube está lleno de información. Vean ustedes, por ejemplo, yo en mi canal nada más tengo más de 150 videos sobre los productos. Y les digo, es nada. Hay decenas de líderes de OmniLife y de líderes incluso de otras especialidades que nos pueden llegar a estar dando información. Entonces, esto de no tengo suficiente conocimiento es una justificación, es no querer ejercer el liderazgo y echarle la culpa a la ignorancia. Eso venía bien, qué sé yo, hace 15 o 20 años atrás. En la actualidad, esto es un sofisma, es nada más que un argumento sin sentido para seguir estando en una posición absurda. Este es un ejemplo de autoritarismo, ¿no? Si quiero que algo salga bien, mejor lo hago yo. Entonces, tener la desconfianza en las capacidades del otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa persona no larga nunca el autoritarismo, porque ya no es liderazgo, o sea, es el papá de los pollitos o la mamá de los pollitos. Miren, conozco gente dentro de Omnilife que tiene red y ellos hacen los pedidos de sus distribuidores, les hacen los pedidos. Yo no niego que yo también hay distribuidores que le hago los pedidos porque no lo saben hacer. Porque, qué sé yo, la informática o todo lo que tiene que ver con Internet, con los pedidos online, etcétera, le genera cierto temor. No lo voy a negar. Pero de ahí a que gran parte de mi equipo dependa de mí para hacer un pedido, jamás. ¿Por qué? Porque hay que hacer que la persona ejerza su conocimiento. Entonces, desconfiar de si el otro va a hacer una buena tarea es no soltar. Y si nosotros no soltamos, lo más probable es que nunca surjan los líderes. ¿Y por qué? Porque piensen ustedes si van en un vehículo, es mejor que otro maneje. Y si el otro es, digámoslo así, es el dueño del volante, bueno, dejémoslo que sea el dueño del volante. ¿Para qué me voy a estresar yo? Entonces, ¿qué es lo que tiene esa persona? Esa persona no está formando equipo, no está ejerciendo su liderazgo, se está transformando en la mamá de los pollitos, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre el autoritarismo y el liderazgo? El autoritarismo genera gente obediente, genera gente que obedece órdenes. El líder lo que genera son líderes. Y es ahí donde nosotros tenemos que apuntar. ¿Por qué? Hay una parte que es muy difícil en la OmniLife cuando se es líder, sobre todo eh, cuando llega una persona a determinada altura ya a tener sus propios líderes, ¿no? Y es no tener ni idea de lo que están haciendo sus líderes. Y eso es duro para una persona, por ejemplo, que tiene ese tipo de cosas, de pensar que solamente las cosas pueden salir bien si él está presente. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que lleguemos a un punto, aunque los líderes les vaya bien, sin necesidad nuestra.
¿Cuál es la mayor labor de un padre, por ejemplo? Criar a los hijos de tal manera que no nos necesiten. Bueno, es exactamente el liderazgo de la misma manera. Mi equipo no tiene ganas de trabajar. Miren, mi equipo no tiene ganas de trabajar. Se da muchísimo. Ahora, ¿cuál es la frase de Vergara? La frase de Jorge Vergara. Si este no quiere, córrelo y busca al que quiere. O sea, esto no puede ser un argumento, no puede ser una justificación. Si ustedes ven cualquiera persona que ejerce liderazgo en OmniLife, tiene primeras líneas, más de 100 seguro. 100, 110, 115, 120. Hay gente que tiene 500 personas en primera línea. Y cuando ve las líneas activas, 23, 22, 14, 18, 18 de 110. Es lógico. ¿Por qué es lógico? Porque es en el montón donde surgen ese tipo de personas que pueden llegar a hacer la diferencia. Ahora, si yo me voy a quedar justificándome por los 90 y pico que no hacen nada, con respecto a los 15 o 20 que sí hacen, y obviamente no solamente se van a dormir ellos, sino que voy a terminar dormido yo. Entonces, no solamente no va a haber liderazgo, no va a haber éxito, no van a haber regalía y no vamos a poder tener libertad financiera, que es lo en definitiva lo que nosotros estamos buscando. Y por el otro lado, hay que analizar las causas. Muchas veces las personas, vean algo, las personas se enredan por pequeñas cosas. Vean lo que pasa, por ejemplo, para aquellos que han reclutado personas y han registrado personas por Internet. Siempre van a tener miedo de qué sé yo, de comprar cosas con tarjeta, porque está llena de la idea de que le van a robar los datos. Solamente aquellos que ya tenemos la dinámica de usar nuestras tarjetas para comprar no solamente con OmniLife, sino que comprar a través de otras plataformas, sabemos las seguridades que tenemos que tomar en ese caso. Pero hay personas que no están dispuestas a eso y de repente nosotros le explicamos todo, le mandamos toda la información y la persona, por un detallito, no hizo la compra, por ejemplo. Y resulta que tampoco somos capaces de preguntar en qué podemos ayudarlo y la situación queda en un stand-by, ni la persona no logra satisfacer la falta de conocimiento que tiene y nosotros quedamos en una nebulosa donde no sabemos qué pasó con fulano o con mengano. Por eso es tan importante el seguimiento. Y el seguimiento no es solamente si la persona se tomó o no se tomó los productos. Esa es la parte del seguimiento del distribuidor. La parte del seguimiento del líder es tratar de ayudar a sus líderes. ¿En qué te ayudo? ¿En qué te sirvo? ¿Qué te hace falta? ¿Qué capacitación necesitas? ¿Qué herramienta necesitas? Entonces, eso de decir, no, esta gente no tiene ganas de trabajar, la solución es muy simple. Primero, hacer seguimiento. Y segundo, si tenemos un grupo de personas que no quiere trabajar, hagamos otro grupo. Mire, yo he visto personas que me han dicho, no, no, la gente no quiere saber nada con esto. Yo digo, ¿cuál es la gente? Porque las personas usan términos absolutos. Siempre, jamás, nunca, todos, la gente, para justificar una acción particular. En una época, yo estaba en un grupo donde hacíamos determinadas prácticas de meditación, ¿no? Y un día, y yo estaba a cargo de ese grupo. Y un día se me acerca una persona y me dice, estuvimos hablando con la gente y la verdad, Jorge, que tendríamos que cambiar de horario porque, viste, se hace muy tarde, etcétera. La práctica era 8 de la noche y terminábamos a las 9, era una hora nada más. Y en ese momento, le digo, la gente.
¿Y quién era la gente? Y le pregunto, ¿y quién es la gente para saber? No, no, dice, son algunas personas. Pero decime para ver si lo podemos solucionar. Bueno, el asunto concreto es que el grupo era más o menos unas 40 personas. Bueno, la gente de la que me hablaba esta persona era él y el amigo con el que iban. Si yo en ese momento le hubiese creído lo que él me decía con respecto a la gente, porque cuando uno se imagina a la gente, se imagina el grupo completo o se imagina la ciudad completa, capaz que habría cambiado el horario, habría afectado a las otras 38 personas y en vez de afectar a dos, estaba afectando capaz que a 30. Porque van a aparecer personas y dicen, no, yo ahora no puedo porque es muy temprano y no alcanzo a salir del trabajo para venir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aparece ese tipo de personas que dicen, no, porque la gente dice que es muy caro. ¿Cuántas personas viste? Yo cuando comencé le hice caso a Jorge Vergara. Le decía a Jorge Vergara que había que ver 20 personas por día y 20 personas por día. Entonces, incluso en esa época, cuando yo decía 20 personas por día, aunque hubieran habido, qué sé yo, 100 personas que me dijeran no, yo no podría decir que la gente no quiere, porque vivo en una ciudad de 350.000 habitantes. Entonces, ese es un argumento falaz, no existe. Es un argumento simplemente que sirve para, digámoslo así, justificar nuestra derrota. O sea, decir, no, no, no es que yo no quiera, es que la gente no me lo permite. Vamos. Ese tipo de cosas nosotros las tenemos que ver muy bien y si somos líderes también lo vamos a ver en personas de nuestros equipos. Es más, de repente alguno de ustedes ya está viendo, se está imaginando quién es el que habla de esa manera. Entonces hay personas que dicen, no, porque la gente me dijo que era muy caro. ¿Y lógico? ¿Los productos nuestros no son baratos? Con respecto a qué, no son baratos. Piensen ustedes en algo. Hay gente que compra carteras Louis Vuitton. Hay gente que compra perfumes importados que valen 150, $200 el frasco. Ahora, ¿toda la gente compra eso? No. Ahora, OmniLife, ¿está hecho para toda la gente? Sí. ¿Toda la gente la quiere? No. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? Al que quiera. Pero no nos justifiquemos con la idea de que la gente no tiene ganas de trabajar o la gente no quiere este tipo de cosas. Porque en realidad en la práctica, como término, la gente existe y como contenido, la gente no existe. Esta es una parte que es muy interesante de analizar. Siempre se riñe la idea de gente que cuida a la gente con vender el producto, ¿no? Y es la idea de que las personas piensan, o regularmente se puede llegar a pensar en este tipo de pensamiento limitante, es que no quiero que se vea que yo le quiero vender algo a alguien. ¿Estamos brindando un servicio? O sea, cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, verduras, vamos a la verdulería y el verdulero nos dice, nos habla sobre, por ejemplo, nos dice, ¿qué tipo de lechuga quiere? Tengo crespa, romana, repollada, etcétera. Y nosotros hicimos la crespa, perdón, la mantecosa. Es la más cara. Ahora, pero es la que nosotros queremos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces no entendemos, o sea, no logramos hacer empatía entre el servicio y nuestra forma de vida. A mí me tardó varios años entenderlo, ¿eh? Muchas personas que tienen mucha capacidad de ayudar a otros creen que ayudar a otro hay que hacerlo entre comillas en forma desinteresada. Lo que nos enseña Omnilay es que nosotros debemos aprender a trabajar de ayudar, a trabajar de ayudar. Y el medio para eso es el producto, no es otra cosa.
Entonces, si una persona dice, por ejemplo, porque vos me querés vender tu producto, yo no te quiero vender tu producto, te quiero ayudar. ¿Querés el producto? Tómalo. ¿No querés el producto? Está bien. A mí me ha tocado, por ejemplo, hablar con una persona durante una hora y media, y después decirme, y bueno, voy a ver. Y no me compró nada. Y la pregunta concreta es, ¿perdí el tiempo? No, usé el tiempo que gracias a mi negocio me permite Omnilab para ayudar a la gente. Entonces, nosotros tenemos que empezar a unar el negocio con nuestro, ¿cómo lo podríamos decir? Con nuestro interés, entre comillas, espiritual. Podemos perfectamente ayudar y trabajar de lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un valor agregado. El seguimiento es un valor agregado. Si nuestra intención fuese solamente vender, haríamos lo que hace en un supermercado, lo que hace una tienda en particular. ¿Quieres este producto? Sí, toma, sale tanto. ¿Y cómo te fue? No me interesa, yo ya te lo vendí. Sin embargo, el seguimiento es el plus que primero hace la fidelización del cliente y segundo, hace que nuestro interés vaya mucho más allá de la simple venta. Piensen ustedes en algo. ¿Cuál es la ganancia real que nosotros llamemos a una persona para preguntarle si se tomó o no se tomó el producto? Si ya nos lo compró, lo que buscamos es el resultado. Y eso hace la diferencia en OmniLife. Por eso es muy difícil entender la venta directa. O sea, la gente que viene de la venta directa con respecto a OmniLife. Porque es, ya vendí. En OmniLife es, ¿te tomaste el producto? Sí. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te supo? ¿Qué reacción te provocó? Y me tomé uno y capaz que mañana me tomo otro. Pero escúchame, tenés un dolor articular horroroso. No te puedes tomar uno cada tanto. Tenés que tomarte por lo menos 2 o 3 por día. Eso hace la diferencia. Por eso es que el primer producto que nosotros vendemos entre comillas, no es el producto ni de Omnilife ni de Seitu, somos nosotros. O sea, la fidelización del cliente depende mucho de nuestra capacidad de ayudar. Si no tenemos empatía y simplemente vemos la cuestión como un mero negocio de vender y buscar nuevos clientes, y sí, vamos a encontrar nuevos clientes, pero nunca vamos a tener tranquilidad. Si nosotros tenemos un cliente por día que atender bien fidelizado, no necesitamos buscar más clientes. Pero para eso tenemos que despertar nuestra capacidad de ayudar. Y para despertarla, que la mayoría de las personas que están en OmniLife ya está, simplemente tenemos que aunar la idea de la venta con respecto al ayudar a las personas. De la misma manera sucede con la red. Mire, yo cuando entré en OmniLife, porque esto es algo que le pasa a todo el mundo, cuando entré en OmniLife y mi patrocinador me hablaba tanto de que había que consumir el producto y de que esto, lo otro, en mi mente yo pensaba, claro, este quiere que yo compre producto para que él gane. Imagínense la mentalidad chiquitita que tenía. ¿Por qué digo chiquitita? Porque con el consumo que yo le daba a Jero, pero no iba a vivir nunca. No iba a vivir nunca. O sea, no soy tan importante. Ahora sí, pero en esa época no. De consumir 2 o 3 productos que le dejaban una ganancia insignificante, porque encima era miembro de la red de él. O sea, piensen ustedes en algo, tienen un distribuidor que podríamos decir se parecería a mí en esa época, que compra, qué sé yo, 2 Power por mes. Y la persona dice, y bueno, yo te compro 2 Power por mes. El 10% del valor reembolsable de 2 Power por mes a duras penas llegará a 3.000 pesos. O sea, no somos nada importantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que, por un lado, entender
que la persona, si es fuera nuestro, la persona se va a beneficiar de todas maneras porque nosotros no somos demasiado importantes dentro de este cosmos. Eso por un lado. Y por el otro lado, entender que nosotros estamos haciendo un servicio que va mucho más allá de la distribución de productos y va mucho más allá de simplemente ejercer el liderazgo. Piensen ustedes en algo. ¿Qué mueve a un líder auténtico, a OmniLife, en estar colaborando con sus líderes? Pasan dos cosas. Primero, querer ver al líder desarrollado es una experiencia fabulosa. A mí, por ejemplo, con Vicky nos daba en esa época que nosotros comenzamos a viajar y siempre decíamos, ¿cuándo será el día que podamos ver gente de nuestro equipo disfrutando de esto? Disfrutando de la abundancia de unidad. Y cuando veo, qué sé yo, no solamente gente de mi equipo, sino que del equipo de mi equipo, disfrutando en México, disfrutando en el crucero de Grecia a Turquía, es una experiencia fabulosa que va mucho más allá del simple negocio. Entonces, no veamos esto simplemente con que la persona va a ver que nos estamos aprovechando de él, porque no es así, no es así. No imaginemos lo que el otro piensa, escuchemos. Esta parte del liderazgo es interesantísima. No soy bueno hablando en público. Miren, dentro de la escala de los niveles de estrés, hablar en público es la tercera cosa más estresante que hay. Lo más estresante de todo es la muerte de un familiar. Lo siguiente más estresante es la pérdida del empleo. Y lo subsiguiente más estresante es hablar en público. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nadie lo va a empujar a uno a hablarle a una multitud. Eso se va dando en forma dinámica. Primero uno, después dos, después cinco, después 10. Y si la persona persevera, más adelante le estará hablando a cientos. Pero no es que de repente le tiene que hablar a todo el mundo y en grandes cantidades. Junta de oportunidades, de repente podemos repartir, qué sé yo, 100, 200 volantes y va uno, o van dos. Uno no le habla regularmente a uno o dos personas. Así comienza el liderazgo. El liderazgo no comienza con las masas, el liderazgo comienza con los individuos. Así que esto es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que eliminar dentro de nuestros pensamientos limitantes. La idea de que vamos a hablar en público a las masas. No, no, eso no se da. No se da. Todo empieza con lo poco. Paz de lo poco a lo mucho. El temor a perder autoridad, ¿no? Uno tiene una idea muy particular con respecto a eso. La pequeña frase de no sé, voy a averiguar, es fundamental que la convirtamos en parte de nuestra vida. Uno no tiene por qué saberlo todo. No tiene por qué saberlo todo. Es más, cuando una persona comienza a ejercer el liderazgo realmente, no solamente está para dar, sino que está también para recibir. Los mismos líderes que uno formó son capaces de formarnos a nosotros, porque nosotros no tenemos por qué sabernoslas todas. Piensen ustedes en algo. En mi caso, yo partí con lo analógico. Muchas de las cosas que aplico es porque he ido aprendiendo de los jóvenes. Pero si yo pensase en algún momento que los jóvenes no tienen nada que enseñarme, ahí me quedo. Me quedo como, me quedo con mi celular de tapita, como la mayoría de la gente de mi edad, no celulares totalmente desactualizados. Y capaz que sacando la plata del cajero del banco, no teniendo buenas redes sociales, no sabiendo usar, por ejemplo, las aplicaciones. Entonces, esta es otra cosa que nosotros debemos comprender. El conocimiento se ha hecho democrático y circular. Y en un momento somos maestros y en otro momento somos discípulos.
En un momento enseñamos y en otro momento aprendemos. Pero la idea de pensar que nos las tenemos que saber todas es una idea absolutamente absurda. Es más, no es solamente absurda a nivel filosófico, es absurda a nivel científico. A partir de este año, los estudios demuestran que cada 78 días todo el conocimiento que tiene la humanidad se va a duplicar. O sea, en la práctica, todo el mundo, absolutamente todos los seres humanos están desactualizados. Todos. El ingeniero en ingeniería, el médico en medicina, el arquitecto en arquitectura, como profesiones. Imagínense ustedes nosotros que no tenemos, somos más bien conocedores de todo un poco. Vivimos desactualizados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que asumir? Asumir que sabemos, pero también asumir que no sabemos. Y en algunos casos, para algunas personas, esta parte es bastante complicada. No puedo controlar lo que hace mi equipo. Bueno, ya de esto hemos hablado. La mejor manera de que el equipo evolucione es no tener el control del equipo, ¿no? O sea, dejar que el líder aparezca. Porque mientras nosotros ejercemos control, el líder no aparece. No aparece. ¿Y cómo aparece el líder? El líder aparece por sus propias necesidades y responsabilidades. Un ejemplo concreto, los viajes. ¿Cómo va a aparecer un líder que quiere viajar si no sabe cómo hacerlo? O el otro no lo deja. Cuando la persona empieza a sentir la necesidad, yo también quiero viajar. Yo también quiero conocer, qué sé yo, ahora que estamos calificando a Tokio. Yo también quiero conocer Tokio. Y obviamente eso implica un grado de responsabilidad. Y ese grado de responsabilidad lo lleva a ejercer el liderazgo. Por eso es tan importante usar las herramientas de Omni para eso. Porque puede suceder, por ejemplo, que una persona no entienda, si no entiende el plan, no entiende las compensaciones y todo lo demás, no va a querer desarrollarse. Pero si de repente le dicen, mira, ¿ves todo este pastel? Sí, podés agarrar la porción que quieras o llevarte el pastel completo. Y la persona en un momento determinado va a decir, es grande el pastel, así que me lo llevo en carretilla. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno le da la oportunidad al equipo para que se vaya desarrollando por sí mismo, el resultado que tiene es que empieza a florecer ese equipo con nuevos líderes, con nuevos saberes, con nuevas enseñanzas y por supuesto con nuevos integrantes, que eso es fundamental. Entonces eso de mantener el control de todo es absurdo. Piensen ustedes en algo, lo quieren graficar desde la paternidad. ¿Qué pasa cuando un padre no entiende que su hijo creció y quiere saber dónde anda, qué lo hizo, qué no hizo y todo lo demás? Lo único que logra es frustrarse porque el hijo va a ser, el hijo ya es grande, ya es dueño de sus decisiones. Entonces, ¿qué es la mejor manera que tiene el padre de estar en contacto con su hijo? Dejarlo ser y escucharlo, y cada vez que nos pida un consejo, dárselo. Y si no nos pide un consejo, quedarnos callados. Eso lo he aprendido como padre. Bueno, de la misma manera surge con el liderazgo. Cuando uno tiene que estar dispuesto para que, con respecto a un nuevo líder, para cuando pida nuestra ayuda. Pero eso de tener el control es un absurdo. Es simplemente eh, estresante. Y dice, si no ven resultados rápidos, se desmotivarán. Miren, la gente necesita resultados rápidos, pero uno también tiene que hacerles entender que el resultado rápido, en la práctica, a lo único que lleva es al fracaso. Si no, vean ustedes lo que ha pasado, por ejemplo, con los famosos esquemas Ponzi, sobre todo los Ponzi de criptomonedas. ¿Quiénes son siempre los que han caído en esas trampas? Los ansiosos, los que quieren resultados rápidos, los que quieren ganar mucho dinero sin trabajar. Eso les ha pasado siempre. Entonces, cuando uno explica, por ejemplo, que vamos a tener resultados, pero que el resultado es evolutivo, que no es porque yo quiera
y planto una semilla de un palto, mañana voy a tener un árbol de palta que va a estar dando palta, ¿no? Existe un proceso de crecimiento, de maduración y de germinación. Y eso es inevitable. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer es evitar nuestra propia ansiedad, que no es lo mismo que la motivación, ¿tá? Y evitar la ansiedad de los demás. Y que no es lo mismo que desmotivar. Es simplemente ser lo suficientemente objetivo para que la persona entienda que tiene que generar una evolución en su trabajo. Nadie aprende de un día para otro, nadie tiene resultados de un día para otro. Puede ser más tiempo, puede ser menos tiempo. A mí me tardó 5 años en mi primer viaje. A Rodrigo le tardó el año. Entró en septiembre y en octubre del año siguiente ya estaba viajando. Resultados, ¿no? Lo realmente importante es que nosotros no pensemos que tenemos que darle a la gente resultados rápidos, porque si no pierden el interés. Porque los resultados rápidos necesitan una evolución. ¿Cuánto tiempo? Y no se sabe. Pero que lo rápido, rápido, en realidad la práctica para lo único que conduce es para el fracaso. Esta es interesante. No tengo tiempo para entrenar a mi equipo. Miren, pensar que el entrenamiento de las personas es una pérdida de tiempo indica que nosotros mismos estamos programando nuestro fracaso. Porque en este negocio, el secreto está en ayudar a que otros despierten y se desarrollen. Entonces es muy fácil, si yo no tengo tiempo para capacitar a mi equipo, lo más probable es que vaya a tener que empezar a ir buscando un empleo donde va a tener todo el tiempo ocupado para hacer los sueños del otro. Es muy simple, no hay otro. Eso por un lado, entendiendo algo, tenemos que tratar de buscar equipo que necesite ser capacitado, que quiera ser capacitado. Y como decíamos anteriormente, si no lo tenemos, lo buscamos. Siempre en este mundo van a haber personas que no quieren y personas que quieren. Hay que ir por el que quiere. Por eso una de las frases de Jorge Vergara es muy simple. Dice, ayuden al que quiera, no al que necesita. ¿Por qué? Porque todos necesitan. Todos necesitamos. Ahora la pregunta es, ¿todos queremos? Y regularmente se da que no todos quieren. Y eso lo define su propia actitud. Esta es otra cosa. No quiero perder a nadie en mi equipo. Miren, yo hubo un año, creo que fue el primero o el segundo año que estuve en Omni, que cuando se desactivaron, vieron que se van a desactivar ahora el 28 de febrero, se van a desactivar contratos que no lograron hacer 1000 puntos el año anterior y que fueron inscritos en el 2023 o hacia atrás. Hubo un año que me dieron de baja 45 contratos. ¿Tá? Primera línea. Pero cuando analizo esos 45 contratos, la respuesta era lógica. No debieron nunca haber firmado eso. O sea, era más mi interés que el de ellos. Yo cometí el error, por ejemplo, de una persona que quería un biocross, le decía que se registrase porque venía en el kit el biocross gratis y todo lo demás. Imagínense, una persona que estaba cansada, que lo que querían era un producto y yo que le daba otro problema más. Porque para la persona era un problema pedir los productos, era un problema. No quería eso, quería algo que agarrase 2 sobres, se los pusiera en un vaso de agua, lo tomase y le diera energía. Esa era la realidad. Entonces, esa persona no debía haber sido registrada. El error fue mío, no de la persona que se registró. Máxime que he tenido personas, por ejemplo, que las registré y nunca hicieron un pedido. Entonces, ¿qué? ¿Es culpa del que no hace el pedido? No, mi visión estaba equivocada. Eso por un lado. Entonces, piensen ustedes lo inteligente que es Jorge, o que fue Jorge, al implementar el plan. Vean ustedes algo.
Dice que si nosotros no hacemos 1000 puntos en un año, perdemos el contrato. ¿Cuándo empieza el drama? El drama empieza cuando la persona le dice, mira, te faltan 450 puntos y tenés hasta el mes, hasta fin de mes para hacerlo. Pero ¿cómo me hacen eso? Voy a fin de mes y todo lo demás. No, 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 no. No es a fin de mes. Tuviste 11 meses sin hacer nada, sin hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Y esto es importante. El primer elemento que nosotros usamos para, para, para registrar una nominalidad y que debe ser prioritario es el consumo. ¿Por qué? Porque básicamente dice consume y contagia. El primero de los 5 aspectos de nuestro negocio es consume el producto. Entonces piensen ustedes en algo. Si una persona necesita, si una persona que se registró necesita 1000 puntos por año para mantener el contrato, ¿qué significa eso? Significa que son 84 puntos por mes. ¿Y sabe qué significa 84 puntos por mes? Cuando un Power Maker tiene 110 puntos, dos Biocross tienen 106 puntos, significa nada. O sea, ¿qué significa cuando una persona pierde el contrato? Significa que no le interesó ni su salud. Ni su salud. No le interesó. Entonces, si no le interesó ni su salud, ¿para qué va a estar en OmniLife? Si la base de OmniLife es gente que cuida a la gente y la primera gente que hay que cuidar somos nosotros mismos, nuestra salud. Entonces, eso de no perder a nadie, ¿para qué queremos un número si no hay actividad? Vean ustedes que para llegar a diamante se necesitan 10 líneas activas, con diferentes niveles de liderazgo, por supuesto, pero 10. O sea, si nosotros tuviéramos esa clarividencia universal y nos permitiera elegir a 10 personas que realmente van a hacer el negocio, no necesitamos más. Obviamente no la tenemos. Obviamente nosotros buscamos los líderes a través de las muchas personas que registramos. Pero pensemos en algo. La posición de Omni no es injusta. Si la persona no hizo 84 puntos por mes, ¿para qué va a estar en OmniLife? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Tiene que ayudar al que quiere estar y tiene que dejar a la persona que se quiera ir. Básicamente es eso. Esto, si le hago todo por ello, le facilito el camino. Pensar que la persona, que nosotros vamos a hacer todo para que ellos hagan, va a hacer que el camino de ellos sea más fácil, nuestro liderazgo sea mayor. Es absurdo. Eso es como la parábola de la mariposa que el hombre ayuda a salir del capullo, ¿no? Y la mariposa esa jamás pudo volar porque no se logró desarrollar con la fuerza de la salida del capullo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos ayudar, no hacer el trabajo por otro. Ustedes se imaginan, por ejemplo, los grandes líderes como Irma Ruiz, como Pepe Vergara, si tuvieran que hacer esto con su red, donde algunos de ellos tienen millones de personas debajo de su estructura. Imaginen lo que significaría. Una locura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ayudar, pero no hacer el trabajo por el otro. No hacerlo. ¿Qué pide un líder para ir a una zona? Sí, yo voy a tu zona, te ayudo, pero el trabajo lo tenés que hacer vos, porque vos vas a ser el primer beneficiado. Entonces, cuando uno entiende que el liderazgo no se trata de paternalismo, obviamente la situación se vuelve mucho más dinámica y los líderes aparecen con mucha más capacidad y mucho más rápido. Si no estás motivado, no puedo hacer nada. Mire,
La motivación no es el único camino necesario para el éxito. Nosotros no estamos motivados 24/7, ¿no? Un día estamos más motivados, otro día menos motivados. Un día nos queremos llevar el mundo por delante, el otro día dejamos que el mundo continúe. El asunto concreto es tener ese GPS. Digámoslo así, cuando vamos por la ruta, no vamos siempre a la misma velocidad, desde un punto a otro. Siempre hay bemoles, velocidades más bajas, velocidades más altas, capaz que hasta estacionamientos. El asunto es tener claro hacia dónde vamos, ¿no? Y la parte más importante es que nosotros somos los que tenemos que tener claro eso. O sea, ¿qué queremos? Por eso es tan importante darnos cuenta de qué queremos lograr con OmniLife. No es válido, por ejemplo, decir, y bueno, me voy a anotar para ver si pasa algo. O me voy a anotar a ver si me gano un viaje, como me dijo alguna vez una persona. Si te vas a anotar por eso, no te anotes, porque no te vas a ganar el viaje. Porque piense que es cosa de suerte. Piense que entramos en una tombolita y bueno, esa tu número, uy, me voy. No, no, es esfuerzo, es trabajo, es constancia, es disciplina. ¿Por qué no exige los puntos de esa manera? Para crecer. Vean ustedes cuántas veces a nosotros, aquellos que regularmente calificamos, un mes nos sobran puntos y el otro mes estamos rajuñando el último punto. Porque en definitiva es crecimiento. Si fuera, si la búsqueda de OmniLife fuese simplemente generar resultados económicos, y lo hace fácil. Dice, bueno, quieren viajar, si tienen que hacer 120.000 puntos, lo pueden hacer de este punto a este punto. Entre este mes y este mes, que es más o menos el volumen que nosotros hacemos regularmente. Pero lo pueden hacer en el momento que quieran. Obviamente, lo que le importaría serían los puntos, pero OmniLife no hace eso. ¿Por qué no hace? Porque está pensando en nuestro crecimiento. 500 puntos más por mes, o 1.000 puntos en algunos casos más por mes, hace que nuestro negocio, nuestra estructura, nunca termine igual a cuando comenzó. Siempre termina en forma evolutiva. Entonces, el proceso está dado para que nosotros podamos tener esa guía, tengamos ese parámetro, ese GPS, que en definitiva lo que busca es nuestro propio crecimiento. Conclusiones. Las conclusiones son estas. Primero, el liderazgo se construye con acción y aprendizaje, constantemente. Lo que hoy sirve, mañana tal vez no. Vean ustedes algo, las herramientas que usábamos en pandemia, al año siguiente de la pandemia ya no servían. Y las herramientas que nosotros usábamos hasta diciembre del 2023, hoy no sirven. Entonces, ¿qué tenemos que generar? Nuevos aprendizajes, nuevas acciones para seguir creciendo. Hay un dicho que me comentó alguien alguna vez que es buenísimo, que dice que el mejor predicador es el pastor ejemplo. Si hay una cosa que nosotros no vamos a lograr conseguir en OmniLife es entre los líderes o en los líderes, son personas que simplemente hablen sin haber pasado por las diferentes situaciones. El mismo Jorge Vergara, piensen ustedes en algo, de $10.000 prestado a una multinacional. ¿Qué le podemos explicar qué le podríamos haber explicado a Jorge? O Irma Ruiz, una mujer que era secretaria y que en una época no tenía ni para comer y ahora era una de las líderes más importantes de OmniLife, que gana mucho más que un CEO de una multinacional. Ejemplo. O sea, nosotros queremos que la gente se mueva, nosotros tenemos que ser el ejemplo. O sea, si no hay ejemplo, no hay liderazgo. Es básicamente eso. Bueno, delegar y capacitar y fortalecer al equipo y al líder, eso es fundamental, ¿no?
Delegar. Estar dispuesto a ayudar, pero no estar dispuesto a obligar. Es más, a mí mismo no me gustaría que me obligasen, así que mucho menos voy a pretender eso con los demás. Y si, obviamente, si hay una cosa que a un líder que se va desarrollando no quiere, es que lo obliguen, ¿no? Entonces, necesitamos fortalecer con capacitación de lo que necesitemos. ¿Cuándo? Cuando lo necesitemos. Tal vez lo que aprendimos hoy, dentro de esta misma época del año que viene, ya no sirva. Entonces necesitamos capacitación permanente, necesitamos delegar y necesitamos fortalecernos. ¿Y cómo lo fortalecemos? Justamente con eso, con capacitación y con la capacidad de delegar. Bueno, esto del miedo al rechazo, mire, si hay una cosa que nosotros tenemos que aprender es a no permitirnos tener miedo al rechazo. A mí me ha pasado de personas que me han dicho, distribuidores, que me dicen, no, porque no lo quiso tomar. ¿Y vos qué hiciste? Y no, la verdad que no sé qué hacer, porque no lo quiso tomar. O en el otro caso, dice, vos te lo perdiste. Dos reacciones absurdas. Enojarnos porque el otro no quiere, es absurdo. Y digámoslo así, ser temeroso porque el otro no quiere también es absurdo. Son dos reacciones del miedo. Nosotros no podemos tener miedo al rechazo. Si es lo que más vamos a vivir en la vida, ser rechazados por algo o por alguien, ¿no? O sea, tenemos que acostumbrarnos a convivir con eso. A mí me ha pasado personas que han tomado el producto, qué asco, esta porquería, y los han escupido. Sí, en ese momento sentí una puñalada en el medio del pecho, pero después me di cuenta de la realidad. Era una persona que no le gustaba el gusto a los productos y que ya estaba mal predispuesta. Por lo tanto, lo que tenía que seguir era buscar a las personas que sí quisieran los productos. Y esta es la última eh, conclusión. El liderazgo efectivo no depende solo de la motivación, sino que de la disciplina. Y eso es fundamental. Miren, a mí me llama mucho la atención, de repente veo los estados de algunos distribuidores que tengo agendado y aparece que venden producto de limpieza, venden ropa, venden, y por ahí un termogénico, y venden esto, y venden lo otro, y venden terapias de este tipo, terapia de esta otra, y el Biocross. Yo no digo que esté mal, lo que digo es que cuando uno se quiere profesionalizar, lentamente tiene que ir hacia eso, lentamente, ¿no? En definitiva, quieren que le vaya bien, profesionalicen en OmniLife, generen una buena estructura y van a tener las regalías suficientes como para ser dueños de su tiempo. Pero si seguimos haciendo como si fuera, digámoslo así, un local de una feria, de una feria itinerante, y no va a funcionar. O sea, vamos a agarrar de poco, de todo un poquito, pero nada más que eso, de todo un poquito. Ahora, si queremos jugar en las grandes ligas, tenemos que profesionalizarlo. Ustedes lo pueden ver en todas las profesiones. El que hace mucho de todo, recibe un poco de todo, pero un poquito. El que sabe mucho de una sola cosa, recibe mucho de esa misma cosa. Lo pueden ver en los profesionales. Mientras más profesional es el médico, más gana. Mientras más profesional es el arquitecto, más gana. Mientras más profesional es el ingeniero, más gana. Entonces, si pensamos que vendiendo muchas cosas nos vamos a beneficiar, estamos equivocados. Un día vamos a vender un brillo labial, al otro día vamos a vender una chuchería de plata, al otro día vamos a vender un pantalón de jogging. No hay una profesionalización. Necesitamos profesionalizar. Y eso tiene mucho que ver con la disciplina.